Estás escuchando Voces Climáticas. En Voces Climáticas queremos difundir el impacto del conocimiento científico para lograr cambios y soluciones en el marco de la acción climática en América Latina y el Caribe, así como dar voz a quienes han logrado un cambio en sus vidas y comunidades gracias a ese conocimiento. ¿Cómo se puede lograr la participación de vecinos y vecinas en la acción climática en las ciudades? ¿Qué importancia tiene promover el enfoque de cambio climático en los gobiernos municipales? En este episodio de Voces Climáticas te presentamos a Tiluchi Ciclista, conectando gente y biodiversidad para la acción climática, una iniciativa que buscó construir colectivamente una ciclovía piloto basándose en el enfoque de corredores ecológicos para reducir las islas de calor en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El proyecto Tiluchi Ciclista, conectando gente y biodiversidad para la acción climática, fue uno de los proyectos seleccionados por el Diploma de Especialización en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades, financiado por el IDRC de Canadá e implementado por Flaxo Ecuador. Conversamos con Liliana Pasa, bióloga y líder de esta iniciativa, quien en primer lugar nos contó la génesis del proyecto. Como bióloga, pues para mí ha sido realmente una motivación, ¿no? Ver un poco la parte de áreas protegidas, ¿no? Ese es un campo en el que he estado trabajando. En ese entonces mis hijos tenían 8 y 10 años y como toda, ¿no? Como toda mamá, enseñando a manejar bicicleta por la ciudad. Noto que no había árboles, ¿no? Para tomar sombra, ¿no? Es decir, era como... Y además mi ciudad un poco insegura, ¿no? Sobre todo para niños, para manejar bicicleta, ¿no? Entonces, en ese énfasis empecé a recrear, ¿no? Un proyecto, ¿no? Porque decía, bueno, a ver, le hace falta a mi ciudad árboles y también le hace falta, evidentemente, una seguridad vial, ¿no? Entonces empiezo a hacer los primeros bocetos de esta propuesta. Un año después se presenta la oportunidad de hacer la especialidad, ¿no? Con Flaxo. Entonces, pues yo con todos mis ánimos de ciudad y dije, no, sí o sí, esta es la gran oportunidad que necesito. Y pues me lanzo a la convocatoria. Nos dan la beca, todo eso, y estaba súper entusiasmada con nuevos conocimientos, ¿no? Con los docentes, todo. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Y nuestra docente principal nos dice que hay la oportunidad, ¿no? Justamente de estos fondos. Entonces yo dije, no, ¿cómo no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad de presentar mi proyecto? Y ya estaba un poquito como que le faltaba más contenido, sobre todo la parte de cambio climático, y como ya había fortalecido mi conocimiento con las clases y con todo, ¿no? Con todos los módulos que había, entonces le puse esos elementos y sale beneficiado, ¿no? Entonces ahí empieza ya mi alegría. Yo dije, bueno, ahora sí es hora de implementar el proyecto y lo hacemos, ¿no? Y yo soy investigadora asociada del museo en el que he mercado, entonces qué mejor que hacerlo con el museo, con ese enfoque científico, y lo hacemos, ¿no? Armamos un equipo en el museo, con cada un componente, ¿no? Que conlleva el proyecto en sí, que tiene que ver evidentemente con corredores, ¿no? Con corredores ecológicos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero con un tinte inicial que es clave, ¿no? La parte de la bicicleta. Por eso el proyecto se llama Tiluchi Ciclista, conectando gente y biodiversidad para la acción climática. Liliana Pasa remarcó la importancia de tener un enfoque transversal de las políticas sobre cambio climático y destacó el trabajo junto al gobierno municipal. Trabajamos con el gobierno municipal de Santa Cruz, pero no en la parte de medio ambiente, que hubiera sido lo clásico, ¿no? Trabajar con los de medio ambiente, que es evidentemente el área, sino nosotros trabajamos con lo que representa la Secretaría de Movilidad Urbana. Entonces, convenciendo, como dicen, a los no convencidos, porque lo tradicional es nuevamente, ¿no? Trabajar con las áreas tradicionales de medio ambiente, pero se entiende que el cambio climático es transversal a todo, ¿no? Entonces, trabajamos con la movilidad, porque parte del corazón también del proyecto era reducir, ¿no? Emisiones de gases de efecto invernadero. Evidentemente tiene la parte de mitigación con el bosque, que viva la proyección de los corredores,
pero también a la vez ayudar, ¿no? Ayudar a que haya una movilidad urbana mucho más segura, pero evidentemente haciendo que mayor cantidad de gente también pueda inclinarse por la bicicleta, ¿no? Como un medio de transporte. Entonces, de esa manera trabajamos con la Secretaría de Movilidad Urbana, quien nos dio también la parte de seguridad en la ciudad, ¿no? Para hacer el trabajo del corredor. Y obviamente también nos acercó a los vecinos, ¿no? Entonces, fue de esa manera que el proceso inicial, ¿no? El contexto del proyecto para que pueda ser implementado, ¿no? La especialista contó un poco más sobre el trabajo con las autoridades locales para lograr los objetivos del proyecto. El primer trabajo fue con el gobierno municipal. Queríamos convencer al gobierno municipal de que evidentemente trabajar con este enfoque de corredores, cambio climático era necesario, ¿no? No solamente incorporar las ciclovías sin árboles, ¿no? Porque esa era un poco la proyección inicial del gobierno municipal y ya con el proyecto era como que incidimos, ¿no? Justamente ellos colocaron 2 ciclovías cuando estábamos en el proyecto y ya incorporaron los árboles, ¿no? Entonces era como que incidimos básicamente en el gobierno municipal para que tuviera ya esa visión, ¿no? De hacer una obra pública, pero incorporar también la parte verde, ¿no? Entonces, eso fue algo bien, bien, bien importante, ¿no? En el proceso del proyecto. Esta iniciativa contó con un equipo multidisciplinario de profesionales. Liliana Pasa describió las distintas etapas del proyecto y detalló los perfiles de especialistas que participaron y sus roles. Teníamos ya, por ejemplo, un especialista en mamíferos, un especialista en aves, un especialista en la parte de botánica, evidentemente, porque íbamos a hacer el corredor. Y bueno, en mi caso yo estaba con la especialidad socioambiental porque tenía yo que trabajar ya con los vecinos, ¿no? Con los vecinos y evidentemente con la alcaldía, ¿no? Que era la parte fuerte. Tuvimos también un especialista en insectos, ¿no? Entonces, teníamos un equipo realmente diverso. Con todo esto ya nos fuimos con los vecinos y la idea era tener 3 etapas, ¿no? Del proyecto visible. La primera, el diagnóstico de biodiversidad, que se iba a trabajar directamente en territorio, es decir, en la avenida que se había elegido. Lo otro, y posterior a eso, era ya un proceso de retroalimentación vinculado a devolver la información, ¿no? A los vecinos y finalmente tener ya la acción climática en territorio. Me olvidaba, también teníamos un experto en la parte climática, quien fue el que hizo la medición, ¿no? En la avenida para ver las temperaturas y todo eso. La líder de Tiluchi Ciclista narró de forma detallada las acciones llevadas adelante y cómo se involucró la comunidad en todo el proyecto. Voy a dar solamente así varios ejemplos, pero en el caso, por ejemplo, del que hizo mamíferos, se colocó justamente al inicio del corredor y al final del corredor, ¿no? Que eran 2 rotondas. Aquí en Santa Cruz hay como una especie de mini espacio entre avenidas para que los vehículos, ¿no? Den vueltas y todo, pero básicamente tiene vegetación. Colocaron ahí trampas de niebla y ahí se vio la diferenciación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la que está más alejada de la parte verde, digámoslo así, tiene como murciélagos insectívoros, ¿no? Y aquellos que están más vinculados a la vegetación tienen murciélagos frugívoros, ¿no? Es decir, más vinculados a la fruta, todo eso, ¿no? Entonces, y en eso nos acompañaron también los vecinos, ¿no? Porque la idea era también que ellos vean, ¿no? La presencia de la importancia de los murciélagos. En Santa Cruz tenemos temperaturas de 38, 40 grados y sí hay mosquitos, ¿no? Entonces, estos murciélagos sirven evidentemente para el consumo de estos mosquitos. Entonces, fue como una concientización en vivo y en directo de la importancia de estas especies, ¿no? Para la ciudad. Lo mismo, ¿no? El recorrido, la especialista en insectos hizo un recorrido nocturno, diurno, por la avenida, el ornitólogo lo mismo, ¿no? Viendo las aves, y así, y en el caso de la parte botánica se hizo un censo, ¿no? En todo lo que ha sido la avenida, viendo qué especies habían, qué espacios eran vacíos y todo. Entonces tuvimos un diagnóstico previo muy, muy interesante que mostró evidentemente brechas dentro del mismo corredor, ¿no? Para poder trabajarlas. En la parte social yo vi también elementos comerciales, ¿no? Había varios comercios ahí, era un poquito también ciertas amenazas respecto a residuos dentro del mismo corredor y otros, ¿no? Que se habían mostrado.
Y en el caso de la parte microclima, pues se vio evidentemente que sí, que había sitios que sí pueden ser islas de calor dentro del mismo corredor, y también evidentemente hay lugares verdes muy importantes que hay que conservarlos, ¿no? Entonces, un poco fueron esos los resultados de manera general. Y el acompañamiento del gobierno municipal lo destaco porque, como en toda ciudad, hay ciertos peligros, ¿no? Entonces tuvimos el apoyo, por ejemplo, de la Guardia Municipal, que nos acompañó con todos los recorridos, con la toma de datos, cuidando los equipos sobre todo, ¿no? Porque teníamos drones, había cámaras valiosas y todo, entonces ellos hicieron ese acompañamiento. Eh, Se hizo la retroalimentación con los vecinos, tuvimos esa llegada. Ellos quedaron pues motivados también para poder alimentar su corredor, que había ciertas brechas. Entonces se hizo una planificación, ¿no? Para ver qué especies iban a formar parte del cuidado de los vecinos. Y de esa manera es que se seleccionaron como unas 8 especies, ¿no? Nativas, sí, porque eso también era el corazón del proyecto, que sean nativas, propias del lugar, nada externo. Y el compromiso, ¿no? De la comunidad en sí, ¿no? De los vecinos, de poder cuidar, ¿no? De poder cuidar estos árboles, ¿no? Y así fue, ¿no? Básicamente desde el inicio, ¿no? Y había siempre una motivación de que esto sirva para las futuras generaciones. Uno de los grandes logros de este proyecto fue la participación de vecinos y vecinas, y es interesante conocer cómo ese involucramiento permitió alcanzar los objetivos y que la comunidad toda se viera beneficiada de forma duradera. Así lo expresó Liliana Paza. Se hizo como un plan de acción climática justamente vecinal, donde se enfocaba quiénes iban a cuidar, quién iba a hacer el monitoreo y todo eso. En este caso nosotros íbamos a hacer el monitoreo, evidentemente cada 3 meses inicialmente y después cada año, ¿no? Entonces era un poco esa el acuerdo, nosotros hacer el monitoreo y en este caso los vecinos hacer el cuidado, ¿no? De estas plantitas dentro de su corredor. El resultado después de 2 años es que evidentemente sí, ¿no? Hubo un cambio en la presencia, sobre todo los plantines, la sobrevivencia, ¿no? La tasa de sobrevivencia de los plantines, porque bueno, ya en la universidad, porque también ejerzo de docencia, mis estudiantes hicieron un histórico, ¿no? Justamente del corredor en el cual trabajamos. Entonces ahí se vio que antes del proyecto, evidentemente había una mortandad, ¿no? De las especies que se colocaban, ya sea por proyectos del gobierno municipal o ya sea por otros proyectos que siempre llegan, ¿no? Y colocan plantitas para una restauración o reforestación, pero no hay ese trabajo con los vecinos, ¿no? Entonces, desde el momento en que colocamos el proyecto, se ve que evidentemente sí hubo una permanencia de los plantines y no hubo una mortandad como se veía antes, ¿no? Entonces, ahí estos elementos nos ayudaron a ver de que sí, que el proyecto sí fue exitoso en la medida de que sí hubo una apropiación de los vecinos para el cuidado de las plantas, pensando también, ¿no? En estos elementos científicos que les mostramos también, ¿no? La importancia de los murciélagos para los mosquitos, la importancia, ¿no? De tener aves, otros insectos que de alguna manera hacen, ¿no? A un corredor, sobre todo en la parte de los árboles, ¿no? Entonces eso también ha sido muy importante. Y descubrir también con ellos, ¿no? La importancia de ciertos árboles también, como el jorori, que siempre lo remarco, es un árbol muy, muy bonito, muy grande, donde evidentemente es de importancia para los murciélagos, ¿no? Entonces, esos son elementos que han salido, ¿no? Dentro del diagnóstico y el trabajo que hemos realizado, ¿no? Finalmente, nos contó sobre las valiosas lecciones que dejó la implementación de esta iniciativa y cómo sirvió de inspiración para otras ciudades bolivianas. La escuchamos. Yo lo que, remarco como unas 3 lecciones, ¿no? Aprendidas. La primera es que debemos trabajar en un elemento articulado, ¿no? Vaya a ser, digamos, que el alcalde sea de rojo, azul, verde, de cualquier tinte político. La idea es que tenemos una visión, ¿no? Una visión de que la ciudad tiene que adaptarse, ¿no? Tiene que adaptarse a estos cambios climáticos. Y la única forma de que podemos hacer eso, evidentemente, es trabajar de manera conjunta, ¿no? Entonces, una lección aprendida de
de este trabajo ha sido el hecho de que sí, hay que unir gobierno municipal, que es el gestor del territorio, a los vecinos y evidentemente a la academia, y si hay otros actores también, ¿no? Porque ese es un poco el trabajo de articulación que hay que hacer, si bien a veces hay actores que tal vez no se pueden ver, pero hay que trabajar con todos. La otra lección es de que cualquier actividad que se realice de diagnóstico debe ser también con la gente, ¿no? Es decir, tratar en lo posible de que sea una ciencia participativa, ¿no? Es decir, que formen parte del proceso, que estén, que vean qué elementos son claves, ¿no? Para su corredor, y eso ha sido también importante, ¿no? Sobre todo el presidente de la Junta de Vecinos ha estado con nosotros recorriendo, ha visto los murciélagos, ha estado con la entomóloga, recorriendo los insectos, la importancia y todo eso. Entonces eso creo que es muy importante, trabajar en una ciencia ciudadana. O la otra lección aprendida es la parte de comunicación, ¿no? Muy, muy importante el difundir la información, que sea transparente para todos. Entonces lo que hicimos fue abrirnos a la sociedad civil en sí, ¿no? Entonces desarrollamos como 6 conversatorios, ¿no? Los webinarios así de manera abierta y donde hemos tenido, ¿no? Una recepción muy buena. Inclusive el proyecto ha servido para que se realicen otros proyectos en otros lugares del departamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cochabamba realizó recién su proyecto de corredores también. Entonces, un poco como que motivados por el trabajo que hicimos en Santa Cruz, ¿no? Y La Paz también, ¿no? Empezó igual La Paz hablando ya de corredores también, algo que no se hablaba. Entonces, como que fuimos un poco el impulsor para que otras regiones en Bolivia también empiecen a hablar de corredores en sus ciudades, ¿no? Entonces, eso fue muy importante. Creo que esos webinarios sirvieron justamente para mostrar la importancia de trabajar con cambio climático, trabajar con corredores, que es muy importante para las ciudades, y eso ha servido como inspiración, vamos a decirlo así, para que otras regiones también puedan empezar, ¿no? Con estas iniciativas de corredores ecológicos también en sus ciudades. Hasta aquí llegamos con este episodio de Voces Climáticas. Voces Climáticas es una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC de Canadá, Latin Clima, la Alianza Clima y Desarrollo CDKN, Fundación Futuro Latinoamericano, Claves 21 y el Centro Científico Tropical.